¿El sur global se fortalece con su mirada crítica y conciliadora ante los conflictos impulsados desde Occidente? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone, hoy con la mirada puesta en Colombia, porque así se realizó el primer encuentro ministerial de emergencia por Palestina. Para profundizar en este tema, vamos a entrevistar al politólogo colombiano Fernando Giraldo. Él es profesor académico de la Universidad Pontificia Javeriana. ¿Es posible que el sur global pueda mediar en las guerras actuales? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios. Hacemos ahora el contacto con Colombia, así se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Fernando, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte a Enfoque. No, el gusto es para mí. Muchas gracias por la invitación y siempre les deseo los mejores éxitos. Muchas gracias, Fernando, por espacio de 2 días. Se llevó a cabo la primera conferencia ministerial de emergencia sobre Palestina, un encuentro que terminó con una declaración que aprueba acciones legales, como por ejemplo frenar el suministro de armas y apoyo militar a Israel. ¿Qué alcance tuvo este evento y qué destacás de las conclusiones a las que se arribaron? A ver, yo participaron, se supone, un poco más de 30 países, 32 países, aunque la declaración al final la firman 12. Sí. No obstante que hay cerca de 20 países más que asistieron, que quizás por algunas razones que pueden ser de orden diplomático, político, o porque no comparten probablemente algunos de los términos no podían comprometerse con todos los términos de dicha declaración, pero aún así creo que tiene un gran peso político a nivel internacional esta reunión, además que se da coincidiendo con todas las protestas que a nivel internacional vuelven y se desatan contra el genocidio que comete Israel contra el pueblo de Palestina. Eh, Creo que es importante por el alcance y el contenido de esto, no obstante que está muy limitada, porque se trata de países que a pesar de su importancia y el número que representan, los asistentes a este evento, sigue siendo muy simbólico teniendo en cuenta que las grandes potencias occidentales, Estados Unidos en particular, prácticamente la inmensa mayoría de los países europeos, con la excepción de dos o tres que no han podido vetar suficientemente la resistencia que tiene Europa para condenar a Israel, a pesar de la posición, por ejemplo, de España, en algunos aspectos, algo Francia, pero me parece que todavía falta mucha más fuerza a nivel internacional. Es un primer gran paso, tarde quizás porque esto ya lleva más de 2 años, esta situación dramática, pero no deja de ser importante en un momento en que hay un gran desorden internacional, Uh-huh. que hay un bloqueo contra el derecho internacional, que hay un nacimiento de otro orden internacional donde todo está basado en la fuerza, en el poder, en consideraciones eminentemente geopolíticas de poder y no en otra cosa. Y por supuesto que ante una gravedad tan de la magnitud que a la que estamos asistiendo, porque es un hecho que no tiene antecedente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y estamos asistiendo a un gran genocidio que sorprende mucho que la humanidad haya sido hasta el momento tan pasiva. En ese sentido, es muy positiva. Las medidas que se toman son importantes, son las que se deben tomar, pero se requiere todavía que hayan otros países que tienen más incidencia en el contexto internacional para poder doblegar de alguna manera o comprometer a Israel a que se detenga en estas matanzas, esta muerte, esta destrucción a la que está sometiendo al pueblo palestino. Y yo diría incluso a otras naciones del Medio Oriente, porque vemos que estamos asistiendo justo en este momento a ataques sin control de Israel también sobre Siria y el Líbano. O sea, salen de una guerra, no pasan 24 horas y atentan contra otro país. O sea, hay un descontrol total del Estado de Israel. Se ha perdido el autocontrol y no respeta el derecho internacional con la complacencia, para decirlo eufémicamente, de los Estados Unidos, que es su gran aliado y quien más lo arma, y la complicidad o el silencio de la Unión Europea. Frente a todo ese escenario que tú relatás y que se extiende también a lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿crees que hay una recomposición del alineamiento internacional con países ahora del sur global que están tomando de alguna manera
¿no? Con este evento que ocurrió en Bogotá, Colombia, más protagonismo diplomático en los conflictos que están ocurriendo, como por ejemplo el de Palestina? Yo creo que sí. Digamos, es el intento por construir unos escenarios ante el debilitamiento acelerado de las Naciones Unidas y ante la falta de un mayor protagonismo para el Consejo de Seguridad. Recordemos que el Consejo de Seguridad en últimas se volvió infuncional o no ha dejado de ser como un espacio, diría diplomático español de Castro, Ujú. un espacio donde solo se hacen intercambios de opiniones personales de los diplomáticos que pertenecen al Consejo de Seguridad. Ya no hay los debates en ese bloque liberal que era democrático, porque es un bloque liberal cada vez más hegemónico, donde ya no se puede ni discutir. Cualquier opinión no es solo es controvertida, porque es muy lógico que en democracia sea así, sino que solo hay intercambio de opiniones. Y es un bloque liberal cada vez más autoritario, cada vez más despótico. Ya ni siquiera la capacidad de veto que tienen los miembros del Consejo Permanente de Seguridad actúa desde una perspectiva democrática y liberal. Ya no se discute. No se discute las posturas de los Estados Unidos. Se deja que un país como Israel pueda hacer lo que le parezca de acuerdo a cómo se despierte Netanyahu. Ese día actúa. O sea, ordena bombardear capitales, naciones, sencillamente porque considera que cualquier nación en el Medio Oriente que quiera tener alguna actuación diplomática debe tener en cuenta que Israel está ahí. O sea, nosotros estamos aquí y no se atrevan a hacer absolutamente nada. Hay un desorden internacional que es a lo que estamos asistiendo. Quizás es el nacimiento de un nuevo orden internacional. Los BRICS me parece que son importantes, Ujú. cada vez toman más fuerza, pero todavía están muy anclados en un tema eminentemente económico, que tendrá sus repercusiones políticas y militares llegado el momento. Pero digamos, todavía no hay quien contenga esta perspectiva que está siendo promovida y como, digamos, como una especie de baluarte tienen a Israel para desbaratar completamente todo el derecho internacional, lo que está pactado después de la Segunda Guerra Mundial, que era por lo menos el respeto a los estados, la necesidad del diálogo y de la salida política para todos los conflictos en la medida de lo posible, que no sean las armas las que determinen cuáles son las soluciones políticas, sino que sea el acuerdo y la paz, la búsqueda de la paz permanente, sobre la base del respeto y el acuerdo de las diferentes posturas. Y en el caso particular, del conflicto entre Israel y Palestina sobre la base de un acuerdo que viene desde la década del 40, después de la Segunda Guerra Mundial, de que se requieren dos estados en la región, o sea, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Así como se creó el Estado de Israel, las naciones han sido, por decisión de las Naciones Unidas, han sido incapaces esas mismas Naciones Unidas de crear el Estado de Palestina, lo cual nos está poniendo en evidencia el debilitamiento de las Naciones Unidas, que creo que incluso en el hemisferio nuestro también se está reflejando en lo que hoy representa la Organización de Estados Americanos. O sea, si existe o no existe, da igual. O sea, no pasa absolutamente nada. Pensando un poco en lo que decías, este tipo de encuentros y análisis que se están haciendo desde el sur global, esta reunión que se hizo en Bogotá, puede llegar a molestar a Estados Unidos, a Israel, puede haber represalias para los países de América Latina y el Caribe que le dicen basta a la guerra. Sí, creo que este tipo de reuniones es la búsqueda de encontrar unas alternativas ante el debilitamiento de las Naciones Unidas. No, no creo que se deba ir contra las Naciones Unidas, hay que buscar volver a fortalecer nuevamente las Naciones Unidas, pero en el entretanto hay necesidad de que alguien intente detener tanta destrucción, tanta masacre, tanta muerte, los genocidios, hemos dicho, finalmente el que está cometiendo en Palestina. Pero no solo es allá, es también detener las guerras porque es que no pasamos una semana y estalla un nuevo frente con otros países, pero siempre en el centro está nuevamente Israel y están los Estados Unidos y Europa guardando silencio. Hay una incapacidad impresionante de las élites europeas para intentar decir algo, o sea, están sustraídos completamente, es como desaparecidos completamente. Entonces creo que los BRICS están cumpliendo una función fundamentalmente económica, pero todavía no actúan políticamente. Ujú. Quizás hay preocupaciones, quizás no quieren agravar la situación a nivel internacional, pero van a tener que actuar en algún momento. Lo digo por la China, particularmente,
que es como una de las grandes naciones que están en el BRIC, pero también la India. El- en ese sentido, me parece que hay una búsqueda de que se pueda actuar tarde o temprano, llegaremos a ello. El tema es el costo que vamos a tener que asumir mientras se llegue a ese punto. El sur global será un elemento fundamental, evidentemente, para reequilibrar nuevamente el mundo. Creo que la búsqueda de estas grandes potencias, particularmente de Europa y de Estados Unidos, por mantener la hegemonía, es como lo que puede explicar la situación que estamos viviendo, porque no quieren reconocer que el mundo es multilateral, que el mundo requiere cooperación. Entonces lo que quieren imponer es la ley del más fuerte, la ley de grandes hegemonías unipolares, digámoslo así, cuando el mundo ya no actúa de esa manera. Es desconocer que el sur ya cuenta. Solo que en ese nacimiento, de ese nuevo orden que no sea unipolar, sino multipolar y de cooperación, va a haber un costo muy alto y probablemente vamos a tener que entender que se van a presentar muchas guerras y esto es una guerra que aparece, otra que desaparece, sin que la anterior desaparezca, sino que quedas como semidormida o como un estado de coma mientras vuelve y renace nuevamente. Creo que sí que es un sur global que va a tener un protagonismo mucho más fuerte en los próximos años. Yo creería que sería importante que se acelere ese proceso antes de que sea demasiado tarde y se desbarate todo el derecho internacional obtenido con tanto esfuerzo y sacrificio después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fernando, hablábamos al principio de la entrevista del valor diplomático y político de este encuentro por Palestina. ¿Cómo queda parado en todo esto el presidente Gustavo Petro, mandatario del país anfitrión de este encuentro? Por cierto, el concierto que se hizo o la clausura de este evento fue un evento masivo y contó con el respaldo del gobierno. Ujú. Un gobierno que si cogemos, si hacemos un análisis un poco político de la coyuntura actual en Colombia, tiene el respaldo, digamos, de la mitad de la población, o quizás un poco más de la población más pobre y miserable de Colombia, pero tiene una oposición férrea de una serie de actores políticos que tienen mucho poder, los grandes élites y grupos económicos, el sector financiero, los grandes medios de comunicación, y del Congreso de la República, que de alguna manera es una clase política que se alinea muy bien en defender intereses de grupos minoritarios, a una costa de tener que no atender las necesidades de la población más pobre de Colombia. Entonces, Petro está ubicado en ese contexto, tiene una postura, tiene unos opositores que tienen fuerza, que tienen poder, y esta reunión ya suscitaron las primeras reacciones. Dijo que el concierto que él había organizado le ha costado yo no sé cuántos miles de millones de pesos al país, lo cual me parecería un poco normal que haya tenido que utilizar recursos, fondos públicos para poder hacer este gran concierto y que permitió una concentración masiva a favor de Palestina, pues o facilitó mejor ese escenario. No seguirá siendo, este es un elemento más en el que él tendrá que aceptar que tiene que seguir confrontando a quienes se le oponen. Creo que va a llegar hasta el final de su mandato, esperando que termine el mandato, de esta manera. O sea, es un elemento más que yo creo que él lo tiene en cuenta y va a llegar hasta el final. No hay alternativa, mejor dicho. Pero esto es un elemento más de posturas que son distintas porque, vale decirlo, Colombia cortó las relaciones con Israel hace como 2 años junto a Sudáfrica casi que simultáneamente. Luego suspendió los contratos de compra de armamento que hacía Colombia de Israel, que era un surtidor, y esto pues le fue difícil al gobierno colombiano. Suspendió la venta de carbón, el carbón que vende Colombia, el 60% del que utiliza Israel es vendido por Colombia. O era vendido y todavía sigue siendo vendido. Porque de alguna manera hubo algún truco jurídico que permitió que la orden del presidente, que ese decreto no se pudiese cumplir. Él se acaba de comprometer de que va a volver a suspender la venta de carbón a Israel. Carbón que Israel utiliza como energía justamente y termina alimentando la guerra. Termina alimentando el genocidio que se comete contra el pueblo palestino. El, como él acaba de anunciar que va a insistir en prohibir la venta de estas empresas multinacionales que están explotando el petróleo, el carbón en Colombia y favorece principalmente a Israel,
pues va a radicalizar mucho más las posturas contra el gobierno de Petro. O sea, él va a asumir un costo de esta postura, está clarísimo, un costo político, y eso le va a dificultar aún más la ya difícil gobernabilidad que él tiene en Colombia. Fernando Giraldo, catedrático y politólogo colombiano, muchas gracias por estos minutos con Enfoque. Muchas gracias a ustedes y siempre a sus órdenes para lo que yo les pueda colaborar. Enfoque. Es hora de despedirme. Quiero consultarlos antes sobre lo que ustedes piensan sobre el conflicto en Palestina y la postura que debería o no tomar la región. ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque, dejen sus comentarios en este canal y sean parte de esta comunidad que le interesa estar informados, analizar y, por qué no, cuestionar el mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.